Cuando la colosal producción de Troya irrumpió en las salas de cine allá por el año 2004, parecía la receta perfecta para el éxito. Brad Pitt, en la cúspide absoluta de su carrera, un elenco de ensueño, batallas épicas y un presupuesto astronómico de $175 millones. Sin embargo, si rascas un poco la superficie dorada de Hollywood, descubrirás que lo que ocurría tras bastidores era un auténtico desastre, mucho más caótico que la propia guerra de ficción. Imagínate el panorama. La estrella principal detestaba a su personaje. La madre naturaleza decidió arrasar con el set de rodaje y, para colmo, despidieron al compositor musical de un día para otro sin miramientos. Hasta el icónico caballo de madera resultó ser un dolor de cabeza logístico infernal. La realidad es que, cuanto más investigas sobre esta producción, más te das cuenta de que todo estaba al borde del colapso total. Prepárate, porque los secretos oscuros que rodean este rodaje te harán ver la película con otros ojos. Para empezar, el mismísimo Brad Pitt fue prácticamente arrastrado al set contra su voluntad. Aunque ver a Pitt encarnando al legendario Aquiles fue el gancho comercial que vendió entradas en todo el globo, el actor estaba viviendo un calvario interno, y su entusiasmo por el proyecto era absolutamente nulo. Años más tarde, en una reveladora entrevista de 2019 con The New York Times, el actor decidió romper su silencio sobre lo que realmente ocurrió. Confesó que el estudio lo tenía atado de manos y pies. Tuvo que aceptar el papel obligado por contrato tras haber abandonado otra producción, convirtiéndose en un prisionero de sus propios compromisos legales. Pitt no se mordió la lengua al calificar la cinta como un producto puramente comercial, sintiéndose asfixiado porque cada toma parecía calculada únicamente para vender su imagen y glorificar su físico. Según sus propias palabras, la cámara no le daba respiro y lo mantenía siempre en el centro, algo que le generaba una incomodidad terrible debido a la falta de profundidad y matices de ese heroísmo prefabricado. Y aquí viene la ironía suprema del destino. Brad Pitt sufrió una rotura del tendón de Aquiles mientras daba vida al propio Aquiles. Parece un chiste cruel escrito por los dioses griegos, pero es 100% real. Durante las intensas secuencias de acción en México, la vida imitó al mito de la forma más dolorosa posible. La situación era tan irónica que parecía guionada. El hombre encargado de ser el guerrero más letal e intocable de la historia cayó rendido. Exactamente igual que en la leyenda, el actor quedó fuera de juego por esa misma debilidad anatómica que definió el destino trágico de su personaje milenario. Brad aclaró tiempo después que no fue un golpe de mala suerte repentino, sino el resultado de un desgaste brutal tras meses de combates físicos en la arena, tal como lo relató a Entertainment Weekly. Este incidente no fue barato. La producción tuvo que paralizarse varias semanas para su recuperación, inyectando más gastos a un presupuesto que ya estaba reventando las cuentas del estudio. Por si fuera poco el drama humano, el clima decidió unirse a la fiesta, y un huracán demolió por completo los escenarios de grabación. A finales del año 2003, justo cuando la maquinaria del rodaje en Cabo San Lucas funcionaba a toda marcha, el huracán Marty golpeó la costa mexicana sin piedad, borrando del mapa los sets exteriores. Fue una devastación total. Las tiendas de campaña, toda la utilería y departamentos enteros de vestuario fueron tragados por la furia de la tormenta en cuestión de horas. El director Wolfgang Petersen estaba desolado, calificando el evento como una catástrofe logística y confesando a The Hollywood Reporter que el esfuerzo de semanas se había esfumado en una sola noche de terror. Aunque las aseguradoras abrieron la billetera para cubrir parte del desastre, el tiempo perdido fue irrecuperable, obligando a renegociar contratos y mover agendas internacionales de todo el equipo. Tuvieron que empezar de cero con estructuras masivas, como las imponentes murallas y las torres de asedio, reconstruyendo pieza a pieza lo que el viento se llevó. Un dato que pocos saben es que Christopher Nolan estuvo a punto de sentarse en la silla del director. Sí, el genio detrás de la trilogía del Caballero Oscuro. Antes de regalarnos el origen, Nolan fue una opción muy seria para tomar las riendas de Troya durante las fases iniciales, cuando el proyecto apenas tomaba forma. Warner Bros. Le echó el ojo cuando Wolfgang Petersen se distrajo, persiguiendo otro proyecto ambicioso que nunca vio la luz, la película de Batman contra Superman. Pero el destino jugó sus cartas. Cuando ese plan de superhéroes colapsó estrepitosamente, Petersen regresó con el rabo entre las piernas para dirigir la epopeya griega.
Como premio de consolación, o quizás como bendición disfrazada, Nolan recibió las llaves de Batman Inicia, un proyecto alternativo que cambiaría su carrera. Lo curioso es que ambas cintas llegaron a los cines con menos de un año de diferencia, definiendo la década. Aunque está claro que la visión de Nolan dejó una huella cultural muchísimo más profunda y duradera. El drama musical también tuvo su capítulo sangriento. El compositor Gabriel Yared fue despedido fulminantemente tras una proyección de prueba desastrosa. Yared había dedicado más de un año de su vida a esculpir la banda sonora de Troya, fusionando orquestas clásicas con sonidos mediterráneos antiguos para darle autenticidad. Sin embargo, tras mostrar un corte preliminar con efectos visuales a medio hacer y música provisional, la audiencia reaccionó mal, y el estudio entró en pánico total. Warner Bros., temiendo un fracaso en taquilla, perdió los nervios ante las críticas negativas de ese primer grupo de espectadores. La decisión fue brutal. Jared fue expulsado sin previo aviso, sin siquiera darle la oportunidad de retocar o corregir su monumental trabajo. En una carrera contra el reloj, llamaron a James Horner, la leyenda de Titanic, quien tuvo la misión imposible de componer una banda sonora completa en apenas 4 semanas. Para Jared, fue un golpe devastador al ego y al corazón. Tiempo después, filtró su obra original en Internet, donde los críticos irónicamente la aclamaron como una joya incomprendida. Pasando a la acción pura, el duelo a muerte entre Aquiles y Héctor se filmó sin dobles de riesgo, pura testosterona en pantalla. Esa pelea visceral que te mantiene al borde del asiento fue ejecutada al 100% por Brad Pitt y Eric Bana, sin especialistas que recibieran los golpes por ellos. Los actores se sometieron a meses de entrenamiento espartano, memorizando una coreografía letal que buscaba el equilibrio perfecto entre el espectáculo visual y la crudeza del combate real. Para añadirle picante al asunto y mantener la tensión alta, hicieron una apuesta real: $50 por cada golpe leve accidental y $100 si el golpe era contundente. Al final del rodaje, Pitt terminó debiéndole dinero a Bana, específicamente $50. Juramos no contenernos, recordaría Bana con orgullo tiempo después. Esa intensidad es lo que traspasa la pantalla, haciendo que la pelea se sienta orgánica, peligrosa y con un riesgo palpable en cada choque de espadas. Pero no todo fueron peleas y huracanes. La producción también tuvo que detenerse para convertirse en guardaespaldas de huevos de tortuga. Cuando las tropas griegas debían desembarcar en las playas de Baja California, México, se encontraron con una barrera biológica que nadie había previsto en el guión. Resulta que era plena temporada de anidación, y el gobierno local advirtió a Warner Bros. Que bajo la arena había cientos de huevos de especies en peligro de extinción. La solución para no cancelar el rodaje fue contratar a 2 biólogos expertos que supervisaran cada paso de los soldados y la producción tuvo que contratar un escuadrón de vigilantes ecológicos que patrullaban la zona obsesivamente, examinando cada centímetro de arena con lupa antes de permitir que una sola cámara o actor pusiera un pie en el set. El caos logístico fue total. Tuvieron que marcar senderos obligatorios con precisión militar, bajar la intensidad de la iluminación nocturna para no molestar a la fauna y mover los ruidosos generadores lejos de cualquier hábitat sensible. La amenaza era real y aterradora para los ejecutivos. Si alguien aplastaba un solo nido, las multas hubieran sido astronómicas y las autoridades habrían clausurado el rodaje legalmente, convirtiendo la obsesión por el medio ambiente en una pesadilla diaria que estrangulaba el calendario de filmación. El glamour de Hollywood desapareció rápido cuando los actores empezaron a desplomarse uno tras otro, víctimas de un agotamiento por calor tan severo que hacía temer por su salud a largo plazo. Rodar en los campos mexicanos fue un descenso a los infiernos, con temperaturas que superaban rutinariamente los 40 grados Celsius, mientras la arena blanca actuaba como un espejo maldito que duplicaba la radiación solar sobre el elenco. La situación era dramática para los extras, en su mayoría atletas de Europa del Este elegidos por sus cuerpos esculturales, quienes terminaban desmayándose en masa en medio de las tomas épicas, incapaces de soportar el horno en el que se había convertido el set. La crisis sanitaria fue tal que el equipo médico tuvo que instalar una sala de emergencias improvisada, administrando sueros intravenosos a diestra y siniestra para rehidratar a los caídos allí mismo, en la arena caliente. Uno de los jefes de dobles confesó el horror de la situación. Bajo ese sol inclemente,
Los escudos de metal se transformaban en planchas de cocina al rojo vivo que quemaban la piel, y las armaduras de cuero cosían a los actores en su propio vapor y sudor. Ni siquiera los intocables de la lista A se salvaron. Superestrellas, como Brad Pitt y Eric Bana, se vieron obligados a cortar drásticamente sus tiempos frente a la cámara, porque sus cuerpos simplemente no aguantaban la tortura térmica. Aunque el equipo intentaba aliviar la tensión bromeando sobre una supuesta maldición del dios Apolo, la realidad es que el golpe de calor fue una amenaza médica constante y peligrosa que tuvo a la producción al borde del colapso durante todo el rodaje. El destino final del legendario caballo de Troya fue tan surrealista como la película misma. Terminó siendo un regalo diplomático entregado directamente al gobierno de Turquía. Una vez que las cámaras dejaron de rodar, esa bestia de madera de 39 pies de altura fue empaquetada y enviada en un viaje transcontinental desde la isla de Malta hasta su nuevo hogar. No era utilería barata. Esta estructura masiva, forjada con madera auténtica y refuerzos de hierro, llegó a tierras turcas como un presunto tributo cultural de alto nivel por parte del estudio. Las autoridades decidieron plantarlo con orgullo en una plaza costera de Canakkale, estratégicamente cerca de las ruinas arqueológicas donde la leyenda dice que ocurrió la verdadera guerra de Troya. La jugada funcionó a la perfección, y el caballo falso se transformó instantáneamente en una trampa para turistas, convirtiéndose en la pieza central de todas las campañas publicitarias de la región para atraer visitantes. A día de hoy, si viajas allí, lo verás todavía en pie, desgastado por el sol y el viento, pero manteniendo su estatus de ícono pop, rodeado de placas conmemorativas que rinden homenaje al largometraje de Hollywood. Para los lugareños, la estructura es una mezcla extraña de orgullo local y chiste interno, un símbolo turístico vital, pero también un recordatorio constante de cómo Hollywood suele distorsionar y malinterpretar la historia real. Lo que vimos en cines fue la versión suave. El corte del director es donde reside el verdadero escándalo, cargado de sangre visceral, desnudos integrales y un horror que el estudio intentó ocultar. En el año 2007, esta versión cambió la película por completo. Esta edición extendida no solo añadió casi 30 minutos de metraje inédito, sino que oscureció la narrativa, pasando de ser una aventura heroica de verano a una tragedia griega sombría y deprimente. Wolfgang Petersen no se guardó nada y restauró las secuencias más perturbadoras: saqueos brutales, asesinatos explícitos de bebés y mutilaciones en el campo de batalla que te revuelven el estómago. Todo ese material gráfico había sido tijereteado por los ejecutivos obsesionados con el dinero, desesperados por conseguir una clasificación PG-13 que permitiera la entrada de adolescentes a las salas. Las escenas de alcoba también sufrieron una transformación radical, volviéndose mucho más carnales y menos románticas en la nueva versión sin censura. La intimidad entre Helena y Paris dejó poco a la imaginación, y la dinámica entre Briseida y Aquiles pasó de ser un romance dulce a una relación puramente sexual y cruda, eliminando cualquier rastro de idealización. El cambio de tono fue tan drástico que incluso borraron la banda sonora original, eliminaron la voz angelical de Josh Groban y la reemplazaron con percusiones oscuras y agresivas para resaltar la carnicería de la guerra. Mientras el público comía palomitas, la comunidad académica estaba echando espuma por la boca, indignada por la cantidad de aberraciones históricas que la película presentaba como hechos. Los historiadores no tuvieron piedad y destrozaron la producción por sus libertades creativas, señalando lo ridículo que era ver a guerreros de la Edad de Bronce comportarse como si estuvieran en otra era. Un ejemplo flagrante fue la escena de las monedas sobre los ojos de los cadáveres, un ritual funerario que ni siquiera existía en ese tiempo y que fue inventado siglos después, para horror de los expertos. Ver al rey Príamo arrodillarse ante estatuas de mármol que pertenecen a un periodo artístico completamente diferente fue un insulto, sumado a que la ciudad de Troya parecía un Frankenstein arquitectónico imposible de culturas mezcladas. Los clasicistas más puristas calificaron la cinta como un collage visualmente bonito, pero intelectualmente ofensivo, una fantasía que escupía sobre la evidencia arqueológica real. Leslie Fitton, consultora del Museo Británico, intentó apagar el fuego argumentando que estaban haciendo un drama basado en el mito y no un documental de arqueología, pero la excusa no convenció a nadie. A pesar de las defensas,
Gran parte de la academia acusó a la maquinaria de Hollywood de desinformar masivamente y de implantar una versión falsa de la antigüedad en la mente de millones de espectadores. La muerte de Aquiles iba a ser completamente distinta, pero la interferencia del estudio arruinó los planes originales y cambió el destino del héroe por puro marketing. En los guiones iniciales escritos por David Benioff, el final era mucho más fiel a la leyenda de Homero, con Aquiles muriendo después de la caída de la ciudad, no en medio del caos. La visión artística original pretendía que el guerrero sobreviviera a la trampa del caballo de madera y encontrara su final más tarde, cerrando su ciclo mítico con la dignidad que merecía. Sin embargo, las proyecciones de prueba con público general fueron un desastre. La audiencia, sedienta de acción, exigió ver la muerte del protagonista en pantalla grande como clímax de la película. La gente se quejó amargamente en las encuestas, argumentando que si Aquiles simplemente desaparecía tras la batalla, la película se sentía incompleta y sin fuerza emocional. Los ejecutivos, aterrorizados por perder dinero, ordenaron reescribir el final inmediatamente. Así nació la escena donde Paris mata a Aquiles bajo las murallas, una decisión puramente comercial. Se rumorea que Brad Pitt enfureció con este cambio, convencido de que traicionaba la esencia trágica de su personaje y destrozaba la lógica interna de la historia por un simple capricho de la audiencia. El drama detrás de cámaras casi acaba con la carrera de Orlando Bloom, quien consideró seriamente abandonar la actuación para siempre después de la tormenta de críticas que recibió. Aunque Bloom aterrizó en el set como un ídolo mundial gracias a El Señor de los Anillos, interpretar al cobarde París tuvo un costo emocional devastador que casi lo hunde. Las primeras reseñas fueron brutales y despiadadas, señalándolo como la peor elección de casting posible y burlándose de su falta de presencia en pantalla. En los foros de Internet, los fans lo hicieron pedazos sin compasión, calificando su actuación como superficial, débil y totalmente indigna de una superproducción de ese calibre. Años después, Bloom confesó que ese rechazo masivo destruyó su autoestima y le hizo dudar profundamente de su talento, preguntándose si realmente tenía lo necesario para sobrevivir en la jungla de Hollywood. Llegó a ver su siguiente película, Elizabethtown, como una prueba de vida o muerte, su última oportunidad para demostrar que podía ser un actor serio y no solo una cara bonita en sagas de fantasía. Un dato curioso que demuestra la escala absurda de la producción es que el caballo de Troya era tan gigantesco que el equipo tenía que desmantelarlo pieza por pieza entre tomas para poder moverlo. Esa monstruosidad de madera no fue solo utilería, se transformó en una pesadilla logística infernal que tuvo a la producción al borde del colapso nervioso. Imaginen mover un coloso de 12 metros de altura y más de 11 toneladas. Era físicamente imposible trasladarlo intacto y hasta el más mínimo reposicionamiento en el set era una misión titánica. Los pobres técnicos tenían que desguazarlo, quitando paneles y vigas una y otra vez, para luego reconstruirlo frenéticamente durante la noche y tenerlo listo para la toma matutina. No era cosa de empujar. Cada centímetro que se movía requería grúas industriales y decenas de operarios sudando la gota gorda para lograrlo. Todo esto desangraba el presupuesto y retrasaba el rodaje, pero Petersen estaba obsesionado. Quería realismo tangible a toda costa y se negaba rotundamente a usar efectos por computadora. El drama detrás de cámaras superaba a la ficción. Wolfgang Petersen estuvo en la cuerda floja y faltó muy poco para que lo despidieran fulminantemente a mitad de la película. Aunque los ejecutivos de Warner Bros. Mantuvieron la boca cerrada en público, los pasillos del estudio hervían con rumores de que ya le estaban buscando reemplazo desesperadamente. La tormenta perfecta llegó con la inoportuna lesión de Brad Pitt y un huracán real que arrasó el set, haciendo que la paciencia del estudio se agotara por completo. Con el dinero quemándose a ritmos alarmantes y un guión que se reescribía sobre la marcha, un ejecutivo confesó en secreto a Variety que hubo reuniones de emergencia para traer a un salvador que terminara la cinta. Contra todo pronóstico, Petersen se aferró a su silla de director, pero tuvo que terminar el rodaje con una presión psicológica brutal sobre sus hombros. Hablando de incentivos extraños, a los extras que hacían de remeros griegos les pagaron literalmente para que mantuvieran el almuerzo dentro del estómago. Las aguas picadas del gran puerto de Malta convirtieron las galeras en una fábrica de vómitos, mareando severamente a los supuestos rudos soldados griegos. La producción,
Desesperada, ofreció un bono en efectivo a cualquier valiente que lograra terminar la jornada de grabación sin devolver la comida frente a las cámaras. Según contó uno de los supervivientes a The Times of Malta, no vomitar se convirtió en una medalla de honor, un club exclusivo al que muy pocos lograron pertenecer. Las malas lenguas de Hollywood aseguran que Brad Pitt secuestró el proyecto, convirtiéndose en un director en la sombra que manejaba todo a su antojo. Múltiples fuentes internas juran que Pitt controlaba desde el diseño de los sets hasta los ángulos de cámara, metiendo mano incluso en los diálogos para lucirse más. Un miembro del equipo, harto de la situación, filtró a The Guardian que aquello dejó de ser Troya para convertirse en el show privado de Brad Pitt. Aunque su nombre no aparecía como director en los créditos, su enorme ego moldeó la mayoría de las escenas de Aquiles, sobre todo aquellas donde posaba reflexivo. Por su parte, el gobierno turco vio una oportunidad de oro y utilizó la película como una potente arma de marketing para su sector turístico. Aprovechando que les regalaron el caballo de madera al terminar, lanzaron una campaña agresiva intentando convencer al mundo de que la película y las ruinas reales eran lo mismo. Llenaron Estambul y las zonas turísticas con carteles que gritaban «Ven a caminar con Aquiles», mezclando descaradamente la fantasía de Hollywood con la historia antigua. Los historiadores se tiraban de los pelos por la falta de rigor, pero la estrategia funcionó. Las visitas a Canacale se dispararon brutalmente entre 2005 y 2006. Sin embargo, una tragedia muy real oscureció el rodaje, un evento luctuoso que obligó a detener toda la maquinaria de producción momentáneamente. Un trabajador local del equipo maltés perdió la vida en un terrible accidente fuera del set mientras construían los decorados en Fort Ricasoli. En señal de respeto y duelo, las cámaras dejaron de rodar durante un día entero, un silencio necesario en medio del caos del blockbuster. Pero Warner Bros., temiendo la mala prensa, decidió enterrar la noticia y no hacerla pública para no manchar el impulso mediático que llevaba la película. El caos creativo era tal que el guión no estaba escrito en piedra, sino que cambiaba minuto a minuto en el mismo set de rodaje. Actores de la talla de Brian Cox y Eric Bana confirmaron que vivían en la incertidumbre, recibiendo escenas totalmente nuevas el mismo día que debían grabarlas. Cox confesó a Empire que era una locura absoluta. Llegaban páginas nuevas con el café de la mañana y discursos enteros se borraban, con Wolfgang apenas logrando evitar el naufragio. La polémica también salpicó a Rose Byrne, quien se sintió totalmente utilizada y expuesta por cómo manejaron sus escenas íntimas en la película. Años después, confesó su profunda incomodidad al ver que su escena de sexo había sido extendida y reeditada en la versión del director sin su consentimiento real. Declaró al The Sydney Morning Herald que el resultado final fue una traición a lo pactado, mostrando mucho más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. Lo más triste es que no tuvo voz ni voto. La edición final de su intimidad se hizo sin que ella pudiera aprobar cómo se mostraba su cuerpo al mundo. Un dato hilarante es que esos fieros guerreros de la Edad del Bronce llevaban puestas, literalmente, alfombras y cortinas compradas en los pasillos de IKEA. El departamento de vestuario descubrió que las alfombras de pelo de IKEA eran perfectas para simular pieles antiguas, así que las usaron masivamente para armaduras y faldas. Era un truco barato y efectivo. Costaban poco y se envejecían rápido, así que muchos extras iban a la guerra vestidos con la decoración de un salón sueco. Para encarnar a Menelao, Brendan Gleeson se tomó la transformación muy en serio y engordó la friolera de 18 kilos a base de comer sin freno. Quería que su personaje se viera como una bestia glotona y pesada, en contraste total con la nobleza de Héctor o la belleza plástica de Paris. El actor bromeaba después diciendo que esos kilos extra fueron la armadura más pesada que tuvo que cargar, tanto para su espalda como para su estado de ánimo. Brad Pitt no se limitó a actuar. Se convirtió en una máquina de matar entrenando intensivamente en 6 disciplinas de combate diferentes. Su preparación para ser Aquiles incluyó meses de trabajo con expertos en arnis filipino y esgrima, buscando un estilo de pelea que no fuera convencional. La coreografía estaba pensada para que se moviera como un semidios, con una gracia letal que contrastaba con los golpes rudos y realistas de su rival Héctor. Irónicamente, para una película sobre la mayor leyenda helénica, la producción decidió arrogantemente prescindir de asesores griegos en el set. A pesar de la importancia cultural de la Ilíada,
Ignoraron a los historiadores y mitólogos griegos, prefiriendo inventarse su propia versión de los hechos. Toda la precisión histórica se basó en la opinión de una curadora del Museo Británico, filtrando la historia griega a través de una visión extranjera. Aunque se apoyaron en Phaeton para que la estética visual de la Edad del Bronce fuera impactante, ignoraron olímpicamente a los académicos griegos a la hora de revisar el guión o los temas profundos de la historia. Por esta razón, una gran cantidad de críticos destrozó la producción, considerándola una oportunidad monumental tirada a la basura para haber logrado una autenticidad cultural que hubiera elevado el filme. Pero el drama real superó a la ficción cuando un incendio voraz y auténtico se desató en pleno set de rodaje, y créanlo o no, decidieron utilizar ese metraje peligroso en la película final. Todo ocurrió durante la filmación en México, en medio de una secuencia de flechas incendiarias, cuando uno de los sistemas pirotécnicos falló catastróficamente y prendió fuego de verdad a una pared masiva del set. Lejos de priorizar la seguridad y detener la filmación, el director vio una oportunidad de oro y ordenó tajantemente que las cámaras siguieran grabando mientras el fuego consumía el decorado. Así que parte del caos y la destrucción que ves durante las escenas del brutal saqueo de Troya incluye imágenes verídicas de ese incendio no planificado, capturando un pánico real, y agárrate porque hay más. Una escena eliminada revelaba un bombazo mostrando que Helena estaba embarazada del hijo de París en pleno asedio, lo que añadía un nivel de escándalo telenovelesco a la trama. Al final, decidieron mandar esa jugosa subtrama a la papelera porque, según el criterio del director, distraía demasiado a la audiencia de los conflictos bélicos principales. Lo increíble es que esa secuencia sí se llegó a rodar con todo el equipo y estuvo a punto de quedarse en las versiones preliminares, lo que habría cambiado la perspectiva de todo. Por eso, la próxima vez que te sientes a ver Troya, ten presente que no estás viendo simplemente una película de acción sobre dioses caprichosos y guerreros legendarios. Detrás de las espadas brillantes y las sandalias, se vivía un torbellino caótico de egos de superestrellas enfrentados y tensiones insoportables en el set. Fue una producción marcada por desastres logísticos, batallas contra el clima, reescrituras constantes del guión y un sinfín de arrepentimientos que muchos prefieren olvidar. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estos trapos sucios te dejó más sorprendido? ¿Te impactó descubrir todo lo que ocultaban bajo esas armaduras relucientes? Déjanos tu opinión más sincera en los comentarios y si disfrutaste este recorrido por los secretos del cine, asegúrate de dar like, compartir y unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte las historias más oscuras y nunca contadas de las películas épicas que marcaron una era.